Esto pasó hace un par de meses. Regresé a mi pueblo natal después de muchos años. Tenía 32 años y, como periodista independiente, pensé que podría encontrar historias interesantes. Quería escapar de las expectativas de todos. Lo que viví me dejó cuestionando mi propia cordura. Pasé mis días hablando con lugareños sobre leyendas del pueblo. Un día, me encontré con doña Diana, una anciana en su porche. Me contó sobre un grupo de brujas que, según decía, aún merodeaban. Al principio, pensé que era solo otro cuento. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché risitas fuera de mi ventana. Eran risas infantiles mezcladas con susurros. Miré, pero no vi nada. Los días siguientes se hicieron extraños. Encontré una muñeca de trapo en mi camino. No sabía cómo había llegado ahí, pero su mirada vacía me inquietó. También vi sombras moviéndose por el rabillo de mi ojo. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación. Después de todo eran solo historias antiguas, ¿verdad? Pero los hombres del pueblo me advirtieron sobre las brujas. Decidí ignorarlos, aunque la inquietud crecía. Una noche fui a la plaza del pueblo. Quería anotar más sobre las brujas para mi artículo. Mientras caminaba, sentí un escalofrío. El aire era frío y pesado. Escuché un murmullo. Parecían risas mezcladas con voces. Me detuve, temiendo darme la vuelta. Al final no vi nada. Volví a caminar y de repente una sombra pasó frente a mí. Intenté mirar pero estaba vacía mi vista. Los días se convirtieron en una mezcla confusa de experiencias y objetos extraños. Sin querer, empecé a preguntarme si realmente estaba volviéndome loca. Era la paz que había imaginado al volver a mi pueblo. Una noche, mientras cenaba sola, noté algo raro en la casa. Las luces comenzaron a parpadear. Sentí que algo me observaba, entonces alguien llamó a la puerta. Me quedé quieta. Estaba sola. Miré por la ventana y vi figuras sombrías en el jardín. Cuando traté de ver mejor, desaparecieron de inmediato. No sabía si era real, pero sentí un nudo en el estómago. Comprendí que tal vez había algo más aquí de lo que pensaba. El siguiente día, decidí hablar con doña Diana nuevamente. Quería saber más sobre lo que estaba sucediendo. Cuando llegué a su casa, ella me miró con ojos profundos. «Las brujas están cerca», dijo. «No puedes ignorarlas». Su voz temblaba y su mirada era seria. No sabía qué hacer. Sentí que me estaba envolviendo la desesperación. Esa noche, decidí quedarme despierta. Sentí un ruido fuera de la casa. Eran risitas nuevamente. Miré a través de la ventana, y para mi horror, vi varias figuras pequeñas en el jardín. Parecían estar jugando, pero sus ojos brillaban con una luz extraña. No quería mirar más, pero no podía apartar la vista. Luego, todo quedó en silencio. Mi corazón latía rápido. Sentía que algo me atrapaba. En ese momento, comprendí que había regresado al pueblo con preguntas, pero quizás también con respuestas que no estaba lista para enfrentar. ¿Acaso las historias de doña Diana eran más reales de lo que pensaba? Capítulo 2. La noche siguiente, me senté en el sofá completamente alerta. Cada ruido que hacía la casa me hacía saltar. Sentía que necesitaba descubrir la verdad sobre lo que estaba sucediendo. Con el cuaderno en mi regazo, intenté concentrarme en anotar mis pensamientos. Pero todo lo que podía escuchar eran las risitas de los niños inyectadas con un toque siniestro. De repente el sonido de una piedra golpeando la ventana interrumpió mis pensamientos. Me asomé por la cortina, pero no vi a nadie. El jardín estaba completamente oscuro, y la luna apenas iluminaba el camino. Sin embargo, algo me empujó a abrir la puerta. Con un nudo en el estómago abrí la puerta. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque sabía que aún era tarde. Un viento helado me respondió. Miré hacia el jardín y allí, en la penumbra, vi algo que me heló la sangre. Una figura pequeña, tal vez de 3 o 4 años, vestía un vestido blanco. No había forma de ver su rostro, solo podía distinguir su cabello despeinado. La niña parecía estar mirando hacia mí, pero no había rastro de su sombra.
«Eres tú, cariño», me dije a mí misma, pero la figura solo continuó ahí, inmóvil. Sin pensarlo, retrocedí un paso. «¿Qué te pasa?», murmuré, incapaz de moverme. Justo en ese instante, la figura dio un paso hacia mí. Entonces, todo se volvió negro. Recuperé la conciencia en el suelo de mi sala. La puerta estaba cerrada y de alguna manera, sentía que algo había entrado. Me levanté con torpeza, pero la sensación de frío siguió envolviéndome. Caminé hacia la cocina, buscando una linterna. Necesitaba luz. Al encenderla, noté un rastro de hojas secas en el piso. ¿De dónde vinieron?, me pregunté, perplexa. Seguí las hojas hasta la ventana. Al asomarme, casi caigo de espaldas. En el patio, las mismas sombras que había visto antes estaban ahí, brincando entre sí, murmurando en un lenguaje que no comprendía. En ese momento todo mi entrenamiento como periodista quiso apoderarse de mí, pero el miedo me paralizaba. Esto no es un artículo, pensé. Esto es real, y me están observando. Un grito callado se formó en mi garganta. De repente recordé las palabras de doña Diana. No puedes ignorarlas. Corrí hacia su casa. Cualquier cosa era mejor que estar ahí. Cuando llegué, estaba completamente oscuro. Golpeé la puerta con ansiedad. Nadie respondió. Miré por la ventana, pero no vi luz alguna en su casa. Desesperada me di la vuelta. Cuando di un paso escuché a alguien detrás de mí. Al girar rápidamente, mi pecho se encogió. Una sombra se alzó frente a mí, tomando la forma de una mujer vieja con ojos que brillaban en la penumbra. «Has venido a buscarme», susurró. Era la voz de doña Diana, pero ¿cómo era posible? «No, tú no puedes estar aquí», murmuré, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. De pronto, la sombra comenzó a descender, y un frío intenso me envolvió. La mujer me miró con intensidad. «Ellas son más que cuentos. Debes enfrentarlas. Es la única forma de liberarte». No podía moverme. El miedo me impregnaba. Pero su advertencia resonaba en mi mente, junto con las risas lejanas que parecían acercarse. La oscuridad me rodeaba, y era evidente que le había dejado de importar la cordura. En ese momento, comprendí que las brujas no solo eran leyendas. Eran parte del pueblo, de mí misma. Y estaban listas para jugar. Capítulo 3. La mañana llegó, pero la oscuridad de la noche anterior se aferró a mi mente como una sombra indeseable. Me desperté con la sensación de que la realidad se había distorsionado. La figura de la niña seguía danzando en mis pensamientos. Sus ojos, invisibles pero penetrantes, no me soltaban. Me senté al borde de la cama, intentando recordar las palabras de doña Diana con claridad. Debía enfrentar a lo que había comenzado. Después de un desayuno casi sin sabor, decidí que era tiempo de hablar con alguien más. ¿Quién mejor que Miguel, mi amigo de la infancia? Él había vivido en el pueblo toda su vida y conocía muchas historias. Tal vez tuviera alguna pista sobre lo que estaba sucediendo. Llamé a su puerta y lo encontré recostado en el sofá, viendo la televisión. ¿Tienes un minuto?, le pregunté. No sé si era el tono de mi voz o la expresión en mi rostro, pero Miguel se sentó de inmediato, preocupado. «¿Qué pasa?», inquirió, sabiendo que no solía estar así. Le conté lo que había sucedido en la noche, omitiendo algunas partes para no alarmarlo demasiado. Cada palabra que decía parecía sumergirlo en una especie de trance. «Eso suena a las cosas que doña Diana mencionaba», dijo finalmente con la mirada perdida. Ella hablaba de brujas y espíritus de niños. No los tomaba en serio, pero ahora... Su voz se desvaneció mientras su mente procesaba lo que le había contado. Las sombras que vi en el jardín, las risas, añadí, sintiendo que eso le daba más peso a mi historia. Miguel se levantó de repente y fue a su habitación. Regresó con una vieja caja de madera que parecía haber vivido tantas historias como nosotros. Esto era de mi abuelo. Contenía historias de lugares, gente del pueblo y brujas, explicó, abriendo la caja. Dentro había papeles amarillentos y un par de objetos extraños.
Saqué un pequeño amuleto en forma de corazón. Esto se suponía que traía protección contra los espíritus, dijo Miguel. Al mirarlo, el frío que había sentido la noche anterior volvió, pero esta vez había una mezcla de curiosidad. ¿Crees que sirva?, pregunté con una mezcla de esperanza y escepticismo. Miguel encogió los hombros. No lo sé, pero no tenemos muchas opciones ahora. Decidimos hacer una pequeña investigación. Nos dirigimos a la biblioteca del pueblo, un lugar polvoriento lleno de libros antiguos. Mientras buscábamos, encontré un libro que hablaba sobre leyendas locales. Muchas de ellas coincidían con la advertencia que me había dado doña Diana. Mira esto, le dije a Miguel señalando un pasaje. Habla de un ritual para alejar a las entidades malignas. Mientras leía, noté que algunos nombres se repetían. Eran los apellidos de familias de antiguos habitantes del pueblo, algunas conocidas y otras olvidadas. Una sensación de inquietud me recorrió. ¿Qué tiene que ver esto conmigo?, me pregunté en voz alta. Miguel estaba absorto en sus propios pensamientos. Cuando estábamos a punto de marcharnos, alguien irrumpió en la biblioteca. Era una mujer mayor del pueblo, conocida por sus rumores. Lo que están buscando no es solo un cuento. Las brujas toman lo que más quieres si decides ignorarlas, advirtió. Su tono estaba cargado de advertencia y miedo. Si no actúan pronto no solo perderán su cordura, sino todo aquello que aman. El puñal de su frase se clavó en mi corazón. Esa advertencia era clara. Había un límite, y este se estaba acercando rápidamente. Las risas comenzaron a resonar en mi cabeza de nuevo, pero ahora parecían más cercanas, más amenazantes. Sin saberlo, el tiempo se acababa. Salimos rápidamente de la biblioteca, inundados de una certeza. Tenía que encontrar la forma de enfrentar esto. Y pronto. Capítulo 4. No dormí bien esa noche. Las risas infantiles resonaban en mis oídos como un eco inquietante. Me desperté con el amanecer, sintiendo que la presión en mi pecho había crecido. Había un nudo en mi estómago, y cargaba el peso de la advertencia de la anciana. ¿Y si no lograba detener lo que se estaba acercando? Decidí que tenía que actuar. Primero buscaría al niño que había visto en el jardín. Miguel y yo volvimos al lugar donde todo había comenzado. El aire estaba denso, como si las sombras ocultaran secretos. Caminé lento, recordando cada rincón. ¿Y si realmente no es un niño?, pensé. La idea me llenó de incomodidad. ¿Ves algo?, preguntó Miguel inquieto. Miré hacia el fondo del jardín donde la luz apenas llegaba. Algo brilló entre los arbustos. Me acerqué y, al sacudir algunas ramas, encontré un pequeño muñeco. Parecía hecho a mano, con rasgos desgastados y ojos de botón. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Acaso era un mensaje? ¿Qué demonios es esto?, murmuré, sosteniendo el muñeco con las manos temblorosas. Miguel se asomó y su expresión fue de pura sorpresa. Nunca lo había visto. ¿Crees que tiene algo que ver con...? No quiero pensar en eso, lo interrumpí. Guardé el muñeco en mi bolsillo, sintiendo que el peso de su presencia aumentaba mi ansiedad. Mientras regresábamos a casa, decidimos visitar a doña Diana. Quizá ella pudiera ayudarnos a entender mejor lo que estaba sucediendo. Golpeamos la puerta, y cuando la anciana abrió, el aroma a hierbas secas y especias llenó el aire. Su mirada se endureció al vernos. ¿Volvieron a buscarme?, preguntó casi en un susurro. Sí, dijo Miguel. Lo que nos dijo la última vez está sucediendo. Necesitamos ayuda. Ella nos miró fijamente, como si tratara de escudriñar nuestras almas. No es solo un juego, respondió, su voz grave. Los niños son portales. Las brujas quieren llevarse lo que más aman. Deben estar preparados. Pero, ¿cómo?, le pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. Hay un ritual. Deben llevar el muñeco a la parte más oscura del bosque al atardecer. Allí deben hacer una ofrenda y pronunciar las palabras que les daré, pero deben apresurarse. El tiempo se les agota. Mis pensamientos estaban enredados. ¿Y si no lo hacemos a tiempo?
¿Qué pasará? Doña Diana se acercó un poco más. Su voz se tornó sombría. Si no lo hacen, el niño en sus sueños será solo el comienzo. El caos seguirá, y no habrá vuelta atrás. Salimos de su casa, sintiéndonos más pesados que antes. Las sombras del pueblo parecían moverse en nuestro caminar, como si estuvieran a punto de tragarnos. Tenía que encontrar la forma de no solo enfrentar la oscuridad, sino de entenderla. De regreso a casa, el muñeco en mi bolsillo parecía vibrar con una vida propia. Al llegar a mi habitación, lo saqué y lo observé con más atención. Quería encontrar respuestas. Y en ese instante, la risa de la niña resonó en mi mente con una claridad aterradora. Pero algo más en mí despertó. Ahora sabía lo que tenía que hacer y la idea de enfrentar lo desconocido empezaba a tomar forma. Las brujas no escaparían esta vez, pero mientras miraba por la ventana, un movimiento en la oscuridad de la calle me hizo detenerme. Allí, con sus ojos fijos en mí, estaba la niña. Mi corazón se detuvo. Había algo en su mirada que me heló la sangre. Era un llamado, pero también una advertencia. La urgencia se convirtió en terror, un terror del que ya no podía escapar. Capítulo 5. La niña no se movía, solo me observaba. Sus ojos parecían profundos, como si estuvieran llenos de secretos que no debía descubrir. El aire se volvió espeso a mi alrededor. ¿Qué quieres?, logré preguntar, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Ella sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Era inquietante. Se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia el final de la calle. Toda la pena y el miedo que llevaba acumulando se sintieron como un ancla en mi pecho. Sin pensarlo, seguí sus pasos. Miguel se quedó parado dubitativo, pero una parte de él también sintió la necesidad de seguirme. La niña parecía moverse con una ligereza sobrenatural. Cada paso que daba, las sombras se alargaban detrás de ella, y mis dudas se multiplicaban. La seguí en silencio. El muñeco en mi bolsillo pesaba más que antes, como si me empujara hacia lo inevitable. Nos conducía hacia el bosque, aquella parte que doña Diana había mencionado. Apenas la luz de la tarde caía, la atmósfera se tornaba cada vez más turbia. La niña se detuvo al borde de un claro. Se volvió hacia nosotros, y aunque no había una palabra en sus labios, su expresión era clara. Nos estaba invitando a entrar. Miguel, murmuré sin saber si debía dar un paso más. Él parecía igual de confuso, contemplando la escena con incertidumbre. No sé si debamos... ¿Te das cuenta? Puede ser una trampa, contestó él, aunque sus ojos estaban fijos en la niña. La pequeña nos miró fijamente, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Mi mente trataba de analizar las advertencias que doña Diana había dado, pero no podía ignorar la forma en que su mera presencia pareció absorber la luz a nuestro alrededor. La oscuridad parecía aproximarse. Decidí que no podíamos quedarnos allí paralizados. Debemos irnos, afirmé, pero la niña hizo un gesto con la mano, como si intentara mostrar algo en el suelo. Con recelo me acerqué. En el suelo algo brilló de manera extraña. Me agaché y vi que había otra figura de muñeco, igual al que guardaba en mi bolsillo, pero este estaba semioculto en las hojas muertas. Parecía estar manchado con algo oscuro. Me estremecí al tocarlo. El frío de su superficie parecía querer atraparme. No era solo un muñeco, era parte de algo más grande y aterrador. «Esto no es bueno», le dije a Miguel, con la voz temblorosa. Pero la risa de la niña resonaba en mis oídos, como un eco burlón. La sensación de que no estábamos solos me hizo detenerme. Volteé rápidamente, y ahí estaba. Había sombras que se movían entre los árboles, figuras borrosas con formas familiares que me llenaron de un terror inmediato. Eran otros niños, niños cuyos rostros conocía. Sus ojos estaban vacíos y miraban hacia mí, pero no parecían ser niños. Parecían algo más. La niña que había estado al frente comenzó a recular. Su sonrisa se esfumó y su mirada se tornó sombría. Un grito ahogado salió de mi garganta. «Miguel, atrás», grité. Mientras retrocedíamos,
El aire se convirtió en un caótico torbellino. Las sombras nos rodeaban, oscuras y amenazantes. De repente, el peligro se tornó inminente. Se sentía como si el bosque mismo hubiera cobrado vida, y el ritual que debíamos realizar se convirtió en una carrera contra el tiempo. Al dar la vuelta el claro se ociaba más oscuro. ¿Podríamos hacer lo que doña Diana dijo? ¿O las brujas ya nos tenían en su trampa? No había vuelta atrás. La verdadera lucha estaba a punto de comenzar, y eso solo era el primer paso. Capítulo 6. Un grito desgarrador resonó en el aire, proveniente de las sombras que parecían acercarse más rápido de lo que podía procesar. Las figuras infantiles que antes me parecían familiares, eran ahora un mar de rostros desfigurados, ojos vacíos llenos de desesperación. El miedo se hacía un nudo en mi estómago. ¿Qué hacemos? Miguel tartamudeó, sus ojos reflejaban el pánico. En ese momento, pensé que cualquier respuesta era mejor que no tener una. ¡Corre!, grité, y ambos quedamos atrapados en una carrera frenética hacia el camino que nos había traído hasta allí. Las ramas crujían a nuestro paso, y el aire se llenaba de susurros que parecían burlarse de nosotros. No podía mirar atrás, pero sabía que algo nos seguía. Sabía que las sombras eran tan rápidas como la noche misma. No mires, insistí, apretando el muñeco en mi mano con tal fuerza que me dolió. De algún modo, sentí que tenía que aferrarme a lo que conocía, incluso si eso era algo tan perturbador como un simple juguete. Salimos del claro y nos adentramos entre los árboles que parecían cerrarse a nuestro alrededor. La luz del día apenas alcanzaba a colarse entre las hojas, y cada latido de mi corazón resonaba como un tambor en mis oídos. Siempre había creído que el bosque estaba vivo, pero nunca de esta forma. Corría, más porque el instinto me decía que debía hacerlo, sin saber realmente a dónde nos dirigíamos. ¿Por qué están aquí?, Miguel preguntó, jadeante. ¿Qué quieren? No lo sé, respondí, sintiendo la impotencia apoderarse de mí. La angustia me llenaba, y la mezcla de terror y confusión se apretaba en mi pecho. Cada paso que dábamos parecía más pesado, como si el bosque intentara retenernos. Mientras corríamos, las sombras comenzaron a disiparse un poco, como si los seres que las habitaban no se atrevieran a salir de sus refugios oscuros. Pero el eco de las risas infantiles seguía resonando en el aire, más intenso que nunca. Me pregunté si eso era lo que doña Diana había sentido. Tal vez las brujas no eran el único peligro en el bosque. De repente tropecé con una raíz. Caí al suelo, y cuando levanté la vista, vi a la niña. Estaba parada justo frente a mí. Su sonrisa había regresado, y era más perturbadora que antes. No parecía afectada por nuestra huida. Por el contrario, un brillo macabro iluminaba su rostro. «Mira», dijo con voz suave, pero su tono era el de un canto de sirena. «Solo quieres jugar». La desesperación me hizo levantarme de un salto, pero las sombras comenzaron a acercarse nuevamente, como si estuvieran respondiendo a su llamada. Miguel apareció a mi lado, y juntos comenzamos a retroceder, pero esta vez con la sensación de que no teníamos a dónde ir. «Necesitamos salir de aquí», le grité. La niña dio un paso adelante, y entonces comprendí lo que eran esos muñecos. Eran parte de un juego antiguo, una trampa que apuntaba a atrapar almas jóvenes en su red. No quería ser un simple jugador en su siniestro entretenimiento. Fue entonces cuando recordé las palabras de doña Diana sobre el fuego. Si controlábamos el fuego, podríamos romper el hechizo. Busqué en mi mente algún rastro de esperanza. «El fuego», murmuré, sintiendo una brasa de determinación crecer en mi interior. Miguel asintió, comprendiendo al instante. «Vamos a encender algo». Su voz resonaba con una fuerza renovada. Comenzamos a buscar ramas secas entre los arbustos, pero sabíamos que el tiempo se acababa. Las sombras estaban más cerca, y el juego estaba a punto de comenzar de verdad. No sabía si lo lograríamos, pero teníamos que intentarlo. Una chispa podía ser todo lo que necesitábamos para romper el oscuro lazo que nos mantenía atrapados. Justo cuando recolectábamos más ramas, un grito emergió del corazón del bosque.
No podía permitir que nos atraparan. El fuego era nuestra única opción. ¡Vamos!, grité mientras comenzaba a hacer una pila con lo encontrado, mientras la niña, al borde del claro, continuaba mirando con su sonrisa escalofriante. En ese momento, supe que todo estaba en juego, y cada segundo contaba, pero algo me decía que el verdadero horror aún estaba por venir. Capítulo 7. Con las ramas en mis manos, el aire se tornó pesado a nuestro alrededor. Sentí que las sombras se cernían sobre mí, como un manto oscuro que amenazaba con aplastarme. La niña seguía ahí, inmóvil, disfrutando del espectáculo. Sus ojos brillaban con una maldad sutil que me hizo dudar de todo. «Rápido», susurré a Miguel mientras colocaba las ramas en un pequeño claro. El suelo estaba húmedo, lo que era un mal presagio. ¿Tienes algo para encenderlo? Él buscó en sus bolsillos y sacó un pequeño encendedor. No sé si funcione. La humedad. Su voz se apagó al ver que la niña había dado un paso hacia nosotros. La risa de sombras creció un poco más. Ahora era un coro enloquecido que se mezclaba con los ecos de nuestro propio miedo. Miguel encendió el encendedor, y la pequeña llama titiló como una esperanza frágil. «Dame», le dije, acercándome. El momento se sintió interminable mientras la niña reía, burlándose de nuestros intentos de cambiar el destino. La llamita finalmente se afianzó en la pila de ramas, y me sentí aliviado, mientras el fuego comenzaba a devorar la madera seca. Sin embargo, la satisfacción fue corta. Un viento helado sopló repentinamente apagando el fuego en un susurro. La decepción se convirtió en horror cuando vi a las sombras moverse más rápido de lo que podía imaginar. Se arremolinaban a nuestro alrededor, como si estuvieran esperando a que flaqueáramos. «No», grité. Pero el eco de mi voz se perdió en la risa susurrante y retorcida de la niña. Ella había atrapado nuestras esperanzas y las mantenía como un trofeo. «Solo quieres jugar», volvió a decir, alzando una mano como si fuera a atraparnos con una trampa invisible. Miguel retrocedió un paso. Su mirada estaba llena de desesperación. ¿Y si encendemos algo más? ¿O si encontramos una forma de hacer una fogata más grande? Sus palabras estaban llenas de ansiedad, pero yo sabía que el tiempo se nos terminaba. «No podemos», grité, mirando a la niña. «Lo que quiere es meternos en un juego que no podemos ganar». Las sombras se acercaron más, y el aire se volvió más frío, casi como si estuviera con nosotros ese terror que habíamos sentido desde el principio. Entonces, la niña dio otro paso al frente, y la luz del fuego pareció volverse aún más tenue, casi apagándose del todo. Fue en ese instante que vi la verdad. Necesitábamos más que un simple fuego. Las sombras no eran solo un juego, eran parte de esa trampa antigua, y nosotros éramos las piezas. «Miguel», exclamé mientras corría hacia las ramas restantes. «Si hay una forma de hacer fuego, necesitamos algo especial. Recuerda lo que doña Diana dijo sobre el pino y sus aceites». Él se quedó confundido, pero su expresión cambió cuando comprendió. «¿Quieres decir que debemos buscar pino?» «Sí», respondí. Y en un instante, nos lanzamos a buscar los árboles más cercanos, mientras la risa siniestra de la niña se convertía en gritos de frustración. Sabía que estábamos junto al abismo. Si fallábamos, ¿qué harían con nosotros? A medida que avanzábamos, las sombras parecían más furiosas, dispuestas a atraparnos antes de que nuestra búsqueda tuviera éxito. Dios, cuán rápido corría el tiempo. Necesitaba obtener el pino y hacer que todo sucediera pronto. Teníamos que encender el fuego antes de que el juego terminara de manera fatal. Fue entonces que sentí que era más que una simple trampa. Esto era una confrontación. A medida que comenzamos a recolectar las agujas de pino, una nueva voz resonó en el bosque. «No se escapan de nosotros». Era un murmullo profundo, anclado a las raíces oscuras del lugar. Y así, mientras luchábamos, el horror del bosque se apoderaba de nosotros aún más. Capítulo 8. El eco de aquella voz resonaba en mi mente, cortando a través de la oscuridad del bosque. No era solo un murmullo,
sino una advertencia. Sentí como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Debemos ser más rápidos, le dije a Miguel, mientras recogía agujas de pino con manos temblorosas. No sé cuánto tiempo tenemos, respondió él, su aliento visible en el aire helado. Las sombras parecían moverse más cerca, y la niña había desaparecido de nuestra vista, pero su risa todavía reverberaba en mis oídos. Buscamos frenéticamente entre los árboles casi sin pensar. Cada aguja, cada hoja era un indicativo de que quizás había esperanza. Recordé las historias sobre las propiedades del pino, sus aceites flamígeros, y cómo podrían ahuyentar a cualquier mal que acechara en la oscuridad. ¿Pero sería suficiente? ¿Te parece que esto va a funcionar?, preguntó Miguel, mientras examinaba lo que había recogido. Su expresión era de duda, y yo también lo sentía. La desesperación se apoderaba de nosotros como un abrazo mortal. «Es todo lo que tenemos», exclamé. Comencé a juntar las agujas y a hacer un pequeño montículo. Si logramos encenderlo será nuestro refugio. De repente el viento se intensificó, y una sensación escalofriante recorrió mi cuerpo. Las sombras en el bosque se torcían, tomando formas grotescas, y sentí que nos observaban. «Miguel, apresúrate», grité, mi voz sonando más desesperada de lo que quería. Finalmente, agotados y con las manos llenas de agujas de pino, nos detuvimos. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho, y sabía que no podíamos fallar. Miguel se acercó con el encendedor temblando y, con un movimiento rápido, encendió las agujas. La llama parpadeó y, tras un momento agonizante, se alimentó de la resina del pino, creando una pequeña fogata que iluminó el entorno inmediato. «Sí», grité, el alivio fluyendo a través de mí. Pero el alivio no duró. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, y esa fría risa que resonaba en el aire se convirtió en un grito. La niña, ahora visiblemente inquieta, llegó corriendo, y su expresión era la de celos. «No pueden hacer esto sin mí», dijo, los ojos destellando como carbones encendidos. «El juego no ha terminado». En ese momento el fuego chisporroteó, y me di cuenta de que esa pequeña llama no solo era nuestra defensa, sino también un símbolo de esperanza en medio de la oscuridad. Pero el fuego rápidamente se convirtió en un objetivo. Las sombras se precipitaban hacia nosotros invocando cada temor que había tenido. «Mantén el fuego encendido», le grité a Miguel, quien aún parecía paralizado. Se levantó de su confusión y comenzó a arrojar más agujas al fuego con ansia. Pero por cada rama que lanzaba, las sombras respondían, como si intentaran devorarlo. Unos instantes después sentí una tirantez en el aire. Parecía que el bosque entero se había contenido en un silencio inquietante. Entonces, la niña levantó una mano, y su risa pasó de burlona a un alarido feroz. Todo se oscureció de pronto, y el fuego palpitó como si fuera a morir. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Miguel, sus manos cruzadas frente a su pecho. Ahí fue cuando lo vi. Un par de ojos brillantes en la penumbra moviéndose como sombras que danzaban a su alrededor. Eran formas indistintas, pero sabíamos que estaban ahí, esperando, observando. «¡La fogata!», grité con un nudo en la garganta. «Debemos avivarla». Pero el peligro ya estaba presente, y la realidad de que no solo luchábamos por nuestras vidas, sino por el alma del bosque mismo, parecía abrumadora. Sin pensarlo, me lancé hacia el fuego, decidido a salvar lo que quedaba. Sin embargo, en mi impulso, tropecé y caí. Las risas comenzaron de nuevo. Pero esta vez, una voz susurró resonó directamente a mi lado. «El sacrificio debe hacerse». Todo se tornó negro. Capítulo 9. Desperté abruptamente. El frío del suelo me caló hasta los huesos, y las agujas de pino habían caído de mis manos. El fuego chisporroteaba débilmente, y la niña estaba justo frente a mí, su mirada radiante en la penumbra. La risa burlona de antes había desaparecido, pero la tensión en el aire era palpable. «¿Qué hiciste?», balbuceé, mientras me incorporaba. Miguel seguía agachado,
confundido por lo que había ocurrido y todavía tratando de avivar las llamas. La niña sonrió con esa mezcla de tristeza y desafío. No puedes salvarlo todo. No puedes salvarte a ti mismo. Sus palabras fueron un golpe en mi estómago. Las sombras se estaban acercando, más concisas desde donde estaba. El sacrificio debe hacerse, repitió. Advertí que el fuego, pese a nuestros esfuerzos, empezaba a ceder ante la oscuridad. Su luz, una tenue esperanza que se desvanecía. Miguel, ¿qué hacemos? Le grité, pero él parecía paralizado por el terror. Su mirada seguía fija en las sombras. Entonces, de repente comprendí. No era suficiente solo encender el fuego. Había algo más en juego. Miré alrededor. Necesitábamos algo que le diera fuerzas a la llama. Alguna chispa. La niña había confirmado mi sospecha. Éramos parte de un juego en este bosque maldito. Las historias de Doña Diana, exclamé. Las leyendas sobre este lugar. Hablan de rituales, de ofrendas. Quizás eso es lo que necesitan las sombras. Un plan comenzó a formarse en mi mente. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Miguel todavía tirado en el suelo. No sé si funcionará, pero tenemos que probar. Las agujas no son suficientes. Eché un vistazo al entorno. Los árboles parecían moverse, sus ramas extendiéndose como garras hacia nosotros. De repente, recordé una historia sobre un espíritu que atesoraba objetos de valor para mantener su fuerza. Miguel, aquella cáscara de nuez, exclamé, apuntando al suelo. Su brillo opaco había llamado mi atención antes. Necesitamos ofrecer algo significativo. Miguel, aún aturdido, miró a su alrededor y finalmente se levantó, dirigiéndose hacia ella. Mientras lo hacía, las sombras se movieron, como si respondieran a nuestra desesperación. Ya no había tiempo que perder. Tomé un puñado de agujas más y corrí hacia el fuego. «¡Apúrate!», grité, mi voz resonando en el caos. Miguel llegó con la cáscara de nuez, y la sostuvimos juntos sobre las llamas. El aire pareció vibrar a nuestro alrededor mientras la luz crecía de forma anticipada, como si la fogata supiera que necesitaba alimentarse de algo más. La cáscara comenzó a chisporrotear, rodeada por las agujas de pino. Al instante, un espectáculo de luces brotó del fuego, y las sombras se detuvieron, confundidas. Una risa sutil escapó de mis labios. Tal vez había algo de esperanza, pero antes de poder respirar aliviados sentí un golpe helado en el pecho. Miré hacia abajo y vi una sombra que se alzaba, como un espectro que se regocijaba por nuestra lucha. La niña comenzó a reír, su risa resonando como un eco de lo que se avecinaba. No solo luchábamos contra las sombras, era la oscuridad misma lo que lidiábamos. «¡Aguanta, Miguel!», grité mientras el terror regresaba con fuerza. Cada objeto de ese bosque parecía cobrar vida, veneno envenenando el aire a nuestro alrededor. Y en ese caos, me di cuenta de algo que me heló los huesos. Quizás el sacrificio no era un objeto, sino una elección. Las formas sombrías empezaron a acercarse de nuevo. «Miguel, no podemos quedarnos aquí. Debemos hacer lo que sea necesario». Pero la oscuridad ya tenía otros planes. A medida que sentía cómo la bruma me envolvía, comprendí que el verdadero sacrificio era enfrentarse a lo que el bosque había ocultado todo este tiempo. «El sacrificio debe hacerse», repetí para mí, mientras las sombras se abalanzaban sobre nosotros. El fuego crepitaba, pero la oscuridad se hacía más imponente. Esa noche no solo luchábamos por nuestras vidas, todo estaba en juego. Y solo quedaba una pregunta. ¿Estaríamos dispuestos a pagar el precio? Capítulo final. Me desperté en el claro del bosque, la tela de mis sueños desgarrada como si nunca hubiera existido. Había un silencio profundo, un silencio que se sentía casi vivo. El fuego aún chisporroteaba débilmente, como un eco de la batalla que habíamos librado. A mi lado Miguel parecía inconsciente, pero tenía la impresión de que no todo estaba perdido. Recorrí mis ojos sobre el lugar, buscando señales de aquellas sombras, de la niña, pero estaban desaparecidas.
como si el bosque hubiera devorado cada rastro de lo ocurrido. Con el corazón aún acelerado, intenté mover a Miguel. ¡Despierta!, le grité, la voz resonando en el vacío. Él parpadeó, aturdido. Su mirada recorría el entorno, la confusión reflejada en sus ojos. ¿Qué ocurrió?, tartamudeó. ¿Ganamos? No estoy segura, respondí sintiendo la pesadez en mi pecho. Las brujas no estaban en el fuego. Algo más estaba con nosotros. A medida que la realidad se asentaba, recordé el rostro de la niña, la mirada pícara que parecía conocer secretos que jamás podríamos comprender. ¿Qué significaba el sacrificio?, pensé, alimentando mis dudas. Era como si aún hubiera un hilo invisible que nos conectaba a las sombras. Miguel se enderezó sacudiéndose la confusión. ¿Todavía están ahí? ¿El bosque está libre? Creo que se han ido. Por ahora. Me levanté, y el aire parecía más fresco, pero aún había cierta tensión, una sensación de que algo más estaba al acecho. No entiendo. El fuego, las leyendas, simplemente no encajan. Él se pasó la mano por el cabello. Siempre habrá algo que no entendamos. Esto es solo un pueblo lleno de secretos. Su voz era un eco de resignación. Un pensamiento inquietante cruzó mi mente. Tal vez era precisamente eso lo que nos había traído aquí. Las preguntas que nunca podrían ser respondidas. Mientras regresábamos por donde habíamos venido, cada sombra parecía estar en movimiento, como si el bosque mismo nos observaba. Al salir del claro vi a lo lejos las casas del pueblo, pero aún sentía la presencia del bosque, como una marca en mi piel. ¿Vamos a contar lo que pasó?, preguntó Miguel al mirar hacia atrás, su voz frágil. No lo sé, respondí, sintiendo el peso de las decisiones. ¿Y si no lo creen? Rápidamente la paranoia regresa a mí. ¿Sería diferente si dijéramos la verdad? ¿O seríamos considerados locos por arrastrar viejas leyendas a la luz? No tengo respuestas, dijo. Pero me gustaría que otras personas supieran. La gente del pueblo debería tener cuidado. Las leyendas no siempre son solo historias. Asentí, aunque una parte de mí temía que traer las sombras de vuelta fuera más peligroso que guardarlas en silencio. Caminamos, inmersos en pensamientos mientras el sol ya comenzaba a ocultarse tras el horizonte. Una vez en mi hogar, encendí la lámpara, una luz que parecía más cálida que antes. Pero el hogar que una vez conocí, ahora parecía agotado, un lugar de preguntas sin respuesta. A veces, aún creía escuchar risitas en el aire, murmuraciones que escapaban de cualquier rincón oscuro. Los días pasaron, pero en mis sueños las figuras continuaban bailando y jugando, sus ojos vacíos reflejando el deseo de atrapar lo que más amaba. La niña seguía apareciendo, su sonrisa imperturbable mostrando que el juego nunca terminaría realmente. A veces, eso me hizo dudar. ¿Había ganado o simplemente escapado por ahora? Me mudé a otra ciudad, buscando un respiro, una forma de deshacerme del pasado. Había algo distinto en el aire, la sensación de nuevo y peligroso. Pero nunca he vuelto a mi pueblo natal. Y así, a veces, en las quietudes de la noche, me pregunto si esos seres aún vagan por el bosque, esperando a su próxima víctima entre risitas y susurros, manteniendo los secretos que esconden bajo las sombras, en un lugar donde la línea entre lo real y lo imaginario ya no existe.